Y en esta oportunidad este evento está orientado precisamente para un actor muy importante dentro de la sociedad, que son los medios de comunicación, los periodistas que transmiten mensajes y que tienen un público que los oye, que los escucha y que depende de ustedes para generar el cambio de hábitos. Este evento va a ser liderado por la ex ministra del Ambiente, la doctora Albina Ruiz, a quien la recibimos con un fuerte voto de aplauso. Buenos días con todos y todas. Gracias por estar aquí esta mañana. Ya Rodolfo ha presentado el proyecto. Efectivamente es un proyecto que se viene ejecutando en algunas regiones del país. Estas son las regiones que han sido elegidas para este proyecto, que son La Libertad, San Martín, Loreto, Piura y Lima. Hoy estamos en Lima. Estas son las 5 regiones y obviamente hay otros aliados más en este proyecto. Ciudad Saludable está a cargo de toda esa parte que tiene que ver con el consumo responsable, con cambio de comportamientos, y por ello es importante analizar el tema de economía circular. Mucho hemos escuchado hablar de las 3 R's que se aprobó en la Agenda 21, en el capítulo 21 en el Río 92, pero han pasado los años y hoy con la economía circular ya no hablamos solo de 3 R's, sino hablamos de 10 R's. Y es muy importante, lo vamos a ir viendo una por una, vamos a ir desarrollándolo y qué podemos hacer incluso como ciudadanos, pero sobre todo ir a hacer cambio de comportamientos. Los principales aliados para nosotros son los medios de comunicación, porque son los medios de comunicación que pueden ir poniendo mensajes, pueden ir poniendo ejemplos de qué podemos hacer desde la casa, qué podemos hacer desde el trabajo, qué podemos hacer desde la empresa y que también como Estado, porque es importante saber que todos tenemos responsabilidad aquí y la propia academia, la universidad tiene que también encauzar las nuevas tesis hacia alternativas de economía circular. Hoy les traigo un ejemplo que tenemos en la región San Martín de aprovechamiento justamente de biomasa para sacar otros productos que nos ayuden. Entonces vamos a ir mirando este tema con más detalle. Y para hablar de consumo responsable es mirar también la gestión de los residuos, porque al ser consumidores, si somos consumidores compulsivos o no miramos qué vamos a comprar, vamos a generar más residuos. Por eso la gestión de residuos empieza en la generación y ahí tiene que ver con el consumo. La primera pregunta que nos tenemos que hacer cuando vamos a comprar algo es: ¿realmente lo necesito? Porque muchas veces compramos, es que está de oferta, seguro en algún momento lo voy a usar. Y terminamos no usándolo. Pero no, mi amiga ya lo tiene, también lo quiero. ¿No? Entonces, nada, primera pregunta, ¿realmente lo necesitamos? Muchas veces he escuchado decir, tengo que comprarme otro vestido porque en realidad el que tengo ya me lo dieron en el matrimonio que tuve hace no sé cuántos meses. La verdad yo no me acuerdo qué usó mi marido el día de ayer, entonces no me voy a acordar qué vestido se puso mi amiga en el matrimonio, pero la gente está yendo a comprar otro vestido que no lo va a volver a usar, ¿no? Y muchas veces tenemos que ir a revisar el closet porque tenemos ropa estancada diciendo, no, para cuando adelgace, no, para cuando vuelva a recuperar mi peso, ¿no? Cuando vuelva a engordar un poquito. Y no, y esa energía está ahí estancada, saquémoslo, hagamos una venta de garage, o llevémoslo a la iglesia, o entreguemos a la gente que lo quiere. Y esa energía también va a circular. En realidad no necesitamos mucho para vivir. Entonces, en generaciones que tenemos que pensar. Y si ya voy a comprar, entonces voy a preguntarme, ¿este producto que estoy comprando, su envase, su empaque es reciclable? Porque muchos de los envases, embalajes y empaques realmente no se están reciclando. Porque aún no tenemos la tecnología. Hipotéticamente, según la tecnología mundial, deberíamos poder reciclar todo, ¿no? Sin embargo, en realidad depende de cada país y depende de dónde se genera. Por ejemplo, si los residuos se generan en Iquitos, que es la zona más de isla que tenemos en el Perú, en realidad ahí estuve la semana pasada conversando con los medios de comunicación, con los funcionarios, y solamente se puede reciclar el PET, que tiene valor, pero poquito, y papel blanco y metal, no más.
Porque, por ejemplo, el vidrio no se puede traer desde Iquitos, porque tendrías que traerlo o por avión, o llevarlo 8 días a Pucallpa por barco y de ahí traerlo recién por tierra. Y en Lima te pagan 10 centavos el kilo. O sea, ¿cuánto me costaría el transporte? Entonces, no se recicla vidrio, no se recicla cartón, porque también el cartón es muy barato. ¿Y quién va a trasladarlo hasta acá? En realidad el PET sí, porque allá lo pican y ya le agregan valor de alguna manera. Entonces tenemos que mirar también qué pasa entonces con las empresas que producen estos empaques, sobre todo las empresas de cerveza, que sobre todo han ido a sacar ya ni siquiera las retornables, todas las pequeñitas son no retornables. Y estas empresas no están siendo responsables de sus empaques. ¿Quién se hace responsable al final? La municipalidad, porque lo dejan tirado en los parques, de borde de los ríos, ¿no? Se encuentra mucha envase de vidrio y en realidad alguien tiene que hacerse cargo. Y obviamente se puede usar el vidrio para otras cosas, hablando de economía circular. Vidrio, si lo molemos, si lo mezclamos, podemos empezar a hacer macetas, por ejemplo, maceteros, ¿no? Pero alguien tendría que invertir para eso. Entonces necesitamos también, por ejemplo, que esas tesis justamente estén dirigidos a ello, de tal manera que alguien, un nuevo emprendedor, una nueva emprendedora diga, yo voy a invertir, voy a poner esta plantita acá, y en lugar de traerme los envases de otro lado, lo vamos a empezar a producir acá. Entonces, a esa hora de consumir es que estamos generando. Y una vez que ya hemos generado, entonces si yo he sido consumidor responsable, voy a decir, entonces estoy comprando un producto cuyo envase lo voy a poner de manera diferenciada, ¿no? Hoy tenemos solo 4 colores facilitos de recordar. El verde, ahí está un poquito mal, los colores. El verde es para todo lo que es reciclable, nuestra norma peruana. El marrón es para orgánico. Y el negro es para lo que no sirve. Y hay uno extra que es el rojo para peligrosos, ¿no? Entonces antes teníamos un color para el cartón, otro para el plástico, otro para el papel, y en realidad no necesitamos, porque luego los recicladores todavía separan. El plástico lo tienen que separar en PET, en PEAT, que es el grueso, el soplado, que es otro precio que les dan en film. O sea, ellos ya saben, ¿no?, que tiene precio en el mercado. Y luego, obviamente, al separar nuestros residuos, la municipalidad nos tiene que garantizar y decir en qué fecha, en qué días de la semana nos van a recoger lo reciclable, qué día nos recogen lo orgánico y qué día lo que nos sirve. Lamentablemente lo orgánico en Lima casi nadie está separando. Las pocas plantas de producción de compost son mayormente con rastrojos de las podas de los parques o con los residuos de mercados, pero no de casa. Entonces voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen una compostera en casa? Bien, ya somos 3. En realidad no es difícil tener una compostera en casa. Vamos a jalar las orejas a los de Ciudad Saludable que todavía no tienen una compostera en casa, pero no levantaste la mano. Tienen que levantar la mano, ¿no? En realidad necesitamos tener una compostera en casa y es muy fácil hacer. Yo tengo 2 y me compré las parihuelas, decimos aquí nosotros, que son los palets, ¿no? ¿Conocen cuáles son? Las de madera. Pues con 6 de ellas, a la de encima le pones sus bisagras para poderla levantar, y a la que va a venir en el frente, abajo también le haces un corte y le pones bisagras para poder cosechar. Por dentro malla Rachel, facilito. Bueno, pongo una capa de acerrín. Mira, hay cantidad de carpinterías todavía, felizmente en Lima metropolitana. Una capita de acerrín, una capa de residuos, otra capa de acerrín. Cuando se llena esta, porque hemos calculado, pasan 2 meses. Entonces, cuando esta se ha llenado, empiezo a poner en la otra. Cuando esta se ha llenado, cosecho esta. Entonces, en casa tengo cantidad de plantas, porque voy por la calle como loca. Si encuentro una tina rotita, la recojo, porque para mí es un macetero. Si encuentro un bidón de agua grandecita, para mí es otro macetero. Entonces, mi marido pobre ya sabe que si va conmigo por la calle vamos a venir recogiendo cosas, ¿no? Pero lo lindo es que han empezado a llegar picaflores, abejas, abejorros. O sea, aquí en Lima viven Miraflores y nadie se entera, porque lo único que no pongo es cárnicos. O sea, nada que tenga residuos de carne.
Por todo lo demás, no te colores, no pasa nada, ¿no? Entonces, por favor, también hagamos nuestra parte, ¿no? Podemos hacerlo. Y hoy es fácil, pones en Google, oye, ¿cómo hago mi compostera en casa? ¿Podemos hacer preguntas? Sí, pueden ir haciendo preguntas. En este caso, usted que ya obviamente segmenta los tipos de residuos, ¿cómo hace con los cárnicos? Porque el consumo de, digamos, los residuos cárnicos también a veces contaminan los plásticos, vienen envueltos en plásticos. ¿Qué hay que hacer con eso? En realidad, si hubiera una planta de compostaje municipal, no habría problema con los cárnicos. Los cárnicos también pueden ir allí, no hay ningún problema porque estás en un espacio más controlado, haces volteos. Si haces volteos permanentes, no debería haber problema con los cárnicos. El problema es cuando en casa uno no tiene mucho tiempo y entonces encuentra una tecnología que no te va a llevar mucho tiempo porque se llena el balde en la cocina y ya lo llevamos y sabemos que a la hora de poner en el balde, si he pelado un plátano y es muy grande, lo corto en chiquititos. Ya esa labor en casa, ¿no? Pero los cárnicos en una planta no deberían tener problemas, pero cuando no nos lo recogen, ideal es que lo podamos envolver en un papel periódico que va a absorber la grasita y también lamentablemente va a ir todavía un relleno sanitario, ¿no? Pero la parte cárnica ya es lo menos que hay, ¿no? Porque lo más grande son las cáscaras de la fruta, de la verdura, incluso las sobras de comida. Normalmente no tienen el cárnico, tienen un poco de arroz, un poco de fideos, eso sí también lo pueden meter en el compost de casa, ¿no? No hay ningún problema, porque lo que va a hacer el acerrín es, los residuos orgánicos al descomponerse tienen un líquido que se conoce como líquido lixiviado, ¿no? Pero cuando están en un botadero, eso empieza a oler feo y también tiene alta DBO, pero cuando cae y tiene el acerrín que lo respalda, entonces el acerrín lo absorbe. Y entonces ahí ya opacas también esa generación de olores, ¿no? Y obviamente si hacemos recolección selectiva vamos a tener plantas de valorización, tanto para la parte orgánica como para la parte reciclable. En Lima felizmente se reciclan hasta los sobrecitos del té, si es de papel. Si es de plástico no, pero si es de papel, hasta eso se recicla. Los conos de papel higiénico, o sea, todo eso se puede reciclar. Y también, por ejemplo, si compramos arroz, si compramos un envase de 5 kilos, esa bolsa es flexible, entonces sí es reciclable. Pero si compro la de 750 gramos, no, porque suena. Solo aprieten el plástico. Si suena, no se puede reciclar todavía en Perú, ¿no? Igual, en lugar de comprar el fideo, hoy puedes comprar también fideo a granel, ¿no? Si llevas tu empaque y te lo pesan ahí, que vamos a ir mirándolo también. Pero hay muchos envases de plástico que no podemos reciclar, como lamentablemente la de galletas, de golosinas. Eso es plástico que todavía en Perú no estamos reciclando, cerquita en Brasil ya, y en Perú no lo estamos haciendo no porque el sector de plásticos del Perú no lo quiera hacer los empresarios, sino que lamentablemente tenemos un artículo en un reglamento alimentario que prohíbe usar eso. Tuvimos que sacar PET en el año 2014, que fuimos sede de la COP. Ciudad Saludable trabajó fuertemente para sacar el decreto supremo 038 que permite hacer una botella de otra botella. Pero los otros plásticos todavía siguen ahí. Entonces, hoy estamos también con una propuesta, trabajando con el Comité de Plásticos de la Sociedad Nacional de Industrias. Produce y ha dado su ok, pero Salud, Digesa, ya lo tiene, ¿cuánto? 6 meses el expediente y todavía no dice nada, ¿no? Entonces, ayer hemos estado diciendo, vamos a empezar ya como otra vez a estar ahí estoqueándolos, ¿no? En realidad, y solamente lo que no sirve debería ir a disposición final segura, y eso en el Perú es un relleno sanitario, todavía lamentablemente. Algunos datos de Perú, esto es de datos oficiales del Ministerio del Ambiente. Las del 2024 todavía no están procesadas, pero las del 2023 ya son de conocimiento público. Y solo en el año 2023, esto es solo a nivel municipal, aquí no están los residuos industriales, no están los residuos de hospitales, de ninguna actividad empresarial, solamente a nivel municipal, que incluye domicilios, mercados y tiendas
pequeños negocios. Hemos generado más de 8 millones de toneladas de residuos sólidos. Estos son diario más o menos 23.000 toneladas, que en equivalencias señalan cabecería como 3 ensayos nacionales llenos diarios de tope a tope, de lo que generamos. Y miren la cantidad que se ha valorizado de manera oficial, solamente el 2.1%. Estamos alrededor del 10%, pero ese otro porcentaje es porque los recicladores hacen su parte, lamentablemente, exponiéndose, porque todavía siguen recuperando en las calles, rompiendo las bolsas, o al interior del país siguen en botaderos todavía, lamentablemente, un sector de ellos. Y sí hemos hecho ya un cambio significativo pensando en la década pasada, era al revés los datos en disposición final, hoy el 61% tiene una disposición final segura, pero todavía estamos llevando casi todo allá, con lo cual las celdas sanitarias se llenan muy rápidamente. Y ese otro porcentaje todavía está pues en puntos críticos en la ciudad, en áreas degradadas. Y lamentablemente la pregunta que siempre me hice desde cuando tenía 16 años y llegué a Lima por primera vez, vi basura porque yo tengo la suerte de haber nacido en la Amazonía y nunca había visto residuos mis primeros 16 años. Y cuando llegué a Lima por primera vez fui a un cerro de basura y mi primera pregunta fue, ¿qué es esto? ¿Qué hace aquí? ¿Quién lo trae? ¿No? Y era la basura. ¿Y dónde se queda? Donde vive la gente pobre. Porque luego fui a la municipalidad del Agustino, porque llegué a vivir en el Agustino, a preguntarle por qué no recogían la basura donde yo vivía, y me preguntaron, ¿dónde vives? Dije, ahí en el pasaje de la selva, en la segunda zona, y me dijeron, pero ahí vive la gente más pobre, y a ellos les gusta ser sucios y no pagan, ¿no? Y dije, wow, ¿qué es esto? Y por eso ya me ven trabajando en residuos, porque dije, voy a demostrar que no es así, ¿no? Y esta es la composición, miren. El 56% es orgánico. O sea, de estos 8 millones, más de 4 millones de toneladas podríamos estar haciendo compost. ¿Se acuerdan la crisis de la urea que hubo en el año 2022? Que no encontrábamos urea, que nadie nos vendía urea. No necesitamos comprar urea, necesitamos tratar todos estos orgánicos y que el compost vaya a las áreas agrícolas a mejorar esos suelos para producir. En realidad, no es que no haya solución, la tecnología ya está en el mundo, no hay decisión política, ¿no? Ese es un tema grave. Cuando nosotros llegamos al ministerio, mi primera pregunta fue ¿cuánto presupuesto tendríamos para proyectos de residuos? Y me dijeron 0. ¿Cómo que 0? Pero por crédito suplementario en 2023 sacamos 310 millones de soles para 18 proyectos de residuos que se han implementado, plantas de valorización y relleno sanitario. Y el siguiente año otra vez 0 y este año otra vez 0, ¿no? Entonces, dejamos elaborado una propuesta de Programa Nacional de Inversión de Residuos Sólidos, que ya tenía la aprobación del PCM y del Ministerio de Economía y Finanzas, y lamentablemente también se ha estancado, no ha caminado. Porque si Agua y Saneamiento tiene un Programa Nacional de Inversiones, ¿por qué residuos no debería tener para promover nuevas tecnologías que ya hay hoy en día y que deberíamos estar invirtiendo en eso? Vamos a ir más rápido. Estos son datos también oficiales en plásticos, que plásticos es una preocupación, como todo el mundo sabe, hoy en día estamos discutiendo un tratado mundial de plásticos, ¿no es cierto? Deberíamos haberlo aprobado en mi tercera discusión. Perú estaba a cargo de la presidencia, nuestro embajador Mesa Cuadra, y lamentablemente ya vamos por 5 reuniones mundiales y todavía no hay acuerdo. No, la última fue Corea. Entonces esperamos que la sexta por fin se apruebe, porque ese es un tratado mundial. Y eso fue propuesta de Perú y de Ruanda. ¿Y por qué Perú hizo esa propuesta? Porque Perú tiene desde el año 2018 una ley de plásticos. Una ley de plásticos que es de avanzada. Nos aseguramos de que hubiera muchas cosas en esa ley de plásticos. Está prohibido el plástico de un solo uso, pero lamentablemente todavía cuando uno va al mercado, a los comercios, sigue encontrando plástico de un solo uso. La pregunta es, ¿dónde se produce? Porque supone que está prohibido su producción. Está prohibida las cañitas, y seguimos encontrando cañitas en las juguerías. No sé quién se inventó que ahora hasta la leche a los bebés le ponen la cañita. Por Dios, déjale que desarrolle sus labios, sus dientes, ¿no? ¿Qué más está prohibido? Envases descartables, sobre todo de poliestireno expandido, que es el Tecnopor, porque la OMS ha demostrado que el poliestireno expandido es cancerígeno, por eso está prohibido, ¿no? Y nosotros además tenemos que el 15% de todos los envases PET
que son para bebidas no alcohólicas y alimentos, debe tener mínimamente el 15% de material reciclado. ¿Dónde está el PET? En todas las gaseosas, en todas las bebidas no alcohólicas, pero también en los aceites. Las botellas también son PET y hay algunos otros productos más. Lamentablemente estos son los datos. Lo que sí se ha disminuido es las bolsas portables que antes te daban gratis en los supermercados y ahora te dicen, empezamos cobrando 10 centavos hasta llegar a 50. Y eso sí ha habido un cambio significativo, yo lo puedo ver cuando voy al supermercado. Claro, yo voy llevando mis canastas, mis bolsas, pero la gente le pregunta, ¿cuántas bolsas vas a comprar? Dicen, ¿cuánto está tanto? Ah, uno nada más. Antes era, dame 3 porque esto pesa y se va a romper, ¿no? Ahora compran uno y meten todo ahí. Entonces, eso ha generado algunos cambios. Lamentablemente, la pandemia nos ha tirado atrás con esta ley y todo el tema de delivery también va en contra. Porque todo el tema de delivery, muchas empresas ya son conscientes, practican la sostenibilidad y tienen sus envases biodegradables y dan en bolsas de cartón, pero muchas todavía no. El interior del país menos todavía, ¿no? Estos son los datos de plástico, ahí están, son los datos oficiales. Bueno, esto lo vamos a pasar rápido, ya lo hemos ido tocando. El plástico es uno de los principales. En el 2017, economía circular empieza a aparecer con fuerza en el World Economic Forum. El título de ese año fue Economía circular, ¿no? Y entonces ahí está la Fundación Helen MacArthur, que crea un grupo solamente para ver economía circular en plásticos. Entonces ahí empiezan a... Perú es uno de los que aprueba la ley, de hecho Chile tiene una pero solo de bolsas, Ecuador tiene una pero solo para el 25% del PET tiene que ser reciclado. Entonces hay algunos avances, pero necesitamos seguir en este tema. De hecho, ¿cómo vamos a transitar hacia la economía circular en el plástico, que es una preocupación mundial? Porque ya las Naciones Unidas ha dicho que si seguimos el mismo ritmo sin hacer nada, en el 2050 vamos a tener más bolsas que peces en el mar, ¿no? Y Perú es conocido por la gastronomía. ¿Cuál es nuestro plato bandera? El ceviche. ¿Y dónde está la materia prima del ceviche? En el mar. Y al mar sigue llegando cantidad de residuos y los desagües. Al interior del país hacemos ceviche de pez que viene del río. ¿A dónde van los desagües? Al río, ¿no? Entonces los residuos, lo que más se ve es plásticos, obviamente, porque el cartón se degrada, los demás también, pero el plástico va explotando, ¿no? Y hoy en el mundo ya tenemos 7 islas de plásticos en el mundo, lamentablemente. Entonces aquí es un poco para ir mirando estas R's que he señalado, cómo lo podemos mirar en realidad en el caso de plásticos y la necesidad también de fortalecer sobre todo fiscalización. La OEF es responsable de fiscalizar a las empresas que producen y que importan, pero los municipios están como responsables de fiscalizar los pequeños negocios, los mercados, y sin embargo no está funcionando la fiscalización en el país. Bueno, esto es para mirar nada más cómo hemos ido avanzando. El tema de economía circular aparece por primera vez en una norma internacional. La Unión Europea nos decía en el año 2014 que el primer paso es poner economía circular en las normas para poder trabajar. Y la primera vez que aparece como un principio es en la Ley de Gestión Integral de Residuos, que es el Decreto Legislativo 1278. Luego la Ley de Plásticos del 2018, claro, y su reglamento del 2017-2019. Y luego también aparece, cuando se habla ya, se aprueba la Política Nacional del Ambiente, otra vez aparece economía circular. Y de hecho se están sacando algunos reglamentos técnicos que ya debieron publicarse todas, pero aún todavía no se han aprobado todas porque ya los plazos han vencido. Y estamos avanzando, de hecho Perú ha firmado algunos acuerdos, incluso pequeños proyectos, incluso con el World Economic Forum. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa? ¿Por qué estamos en eso? Porque todavía nuestra economía sigue siendo lineal. Sacamos los recursos naturales, sacamos el petróleo, porque la materia virgen del plástico es el petróleo, producimos empaques, de hecho el plástico es necesario, está en nuestra vida diaria, está en el celular que tenemos a la mano,
Pero el plástico de un solo uso es el problema, porque muchas veces se ha detectado que se usa 30 segundos y se descarta. O sea, no necesitas que ir al supermercado y comprar la palta que está en un cartón y luego tapado con un plástico, no con un film. ¿Qué necesidad hay si lo puedes coger a granel? Igual con muchas cosas, no hace falta, ¿no? Entonces necesitamos que ese proceso cambie, por eso tenemos un ODS sobre este tema, que es la 12, sobre producción y consumo responsable. Y de hecho las empresas están haciendo su parte. Antes, el primer evento internacional que tuvimos sobre economía circular en Perú empezó en 2018, por lo menos 2018, 2019, el 20 ya no tuvimos, todavía lo tuvimos, fuimos con mascarillas, el 21 ya no, pero los que fuimos haciendo, todos teníamos que traer ejemplos de otros países. Hoy en día no. Hoy este año se va a realizar el 8º o el 9º, ya creo, encuentro internacional, y todas las experiencias ya son de Perú. O sea, ya hay empresas que mostrar, ha habido un cambio ahí interesante. De hecho, cómo vamos a corregir este tema también significa cómo nos responsabilizamos como ciudadanos. Creo que los que tienen más responsabilidad ahora son los jóvenes, ¿no? Tú ves a los jóvenes, ellos no tienen ningún problema, como dicen, no se hacen falta, y van al mercado llevando su bolsa de tela, incluso van a la universidad, sus cosas las ponen en una bolsa de tela, ¿no? O van al supermercado. Pero tú le preguntas a una persona ya más mayor y dice, no, pues es cosa de mujeres, ¿no? Llevar la bolsa, ¿cómo voy a llevar yo la bolsa o la canasta, ¿no? Entonces es de mujeres. Y eso pasaba en los colegios también. El reciclaje funcionaba muy bien en primaria, cuando en secundaria, ¿qué pasaba? Ya no funcionaba bien. Cuando hicimos Focus Group como ciudad saludable, salió y los chicos decían, pero ¿qué es esa cosa de mujercita? ¿No? Entonces, otra vez, si empezamos con los niños desde inicial, forjándoles que el reciclaje, la separación origen, el consumo responsable es de todos, mira, asume la profesión que elijan, va a haber cambios, va a ser diferente. Entonces la economía circular en realidad lo que busca es, no solo residuos por si acaso, residuos y otros elementos más, pero lo que busca es generar menos residuos, menos emisiones y menos efluentes. Lo que busca es que seamos eficientes, que utilicemos la materia prima al máximo. Y eso significa, obviamente, que estemos pensando en nuevos productos, nuevos modelos, cómo optimizo yo mi materia prima. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, por supuesto. Finalizando la pandemia, un chico ecuatoriano que me mandaba su blog especializado en agricultura invitó a un estudiante peruano de la Universidad de Ingeniería que había hecho su tesis para reciclar las mascarillas en base a una técnica llamada la pirólisis catalítica. Y después en mi medio publicamos una noticia de Europa que ya están utilizando ese método para reciclar cierto tipo de plástico, ¿no? ¿Qué nos puede comentar? ¿Qué tan avanzados estamos nosotros en ese tipo de iniciativas? Aquí en Perú lo que tenemos es hacer una botella de otra botella. De hecho, San Miguel Industrias es una de ellas. Ha invertido más de $10 millones. Le compró la primera planta que también tuvo el Grupo AGE. Ahora el Grupo AGE está invirtiendo para hacer una nueva planta porque sigue produciendo y exporta. O sea, lo que es hacer una botella de otra botella, ya tenemos esa tecnología en el Perú. Las otras, estoy segura que van a llegar porque ya hay la tecnología a nivel mundial. El tema es, otra vez, ya lo señalé, tenemos que levantar esa restricción que tenemos en un reglamento de alimentos. De hecho, eso hay que... Es un tema político, ¿no? Sí, en realidad lo más interesado son los empresarios, porque es la Sociedad Nacional de Industria con la que estamos trabajando para que eso se levante. Y ya le comento que tiene más de 6 meses en Digesta y ni siquiera lo han mirado, ¿no? En realidad, tecnología ya existe. El tema es que el empresario va a invertir cuando tiene las condiciones para hacerlo, ¿no? O sea, yo invierto porque la ley me favorece. ¿Por qué se invirtió en PET? Porque ya exigen que el 15% sea reciclado, entonces sabe que va a tener producción permanente. De hecho, hay 2 marcas en el país que ya usan el 100% reciclado en sus botellas de agua. ¿Saben cuáles son? San Luis es una de ellas y la otra, Cielo. Las 2 tienen botellas de agua, no en sus demás botellas.
Y Bacus en todos sus envases de bebidas no alcohólicas ya usa el 25%. Entonces ya hay empresas que han ido más allá de la ley incluso, pero ya es porque ya encuentran esa materia para poder trabajar. De hecho, alguna gente piensa, pero con la economía circular seguro no va a haber crecimiento económico. Claro, se busca crecimiento económico, pero con menos recursos. Porque si yo ya talo árboles para usar la celulosa en hacer papel, lo que voy a hacer es que ese papel lo vuelva a recuperar para que no tenga que seguir talando. Si ya saco arena sílice de borde, sobre todo que está en el borde de los ríos, que ya también genera problemas, pero si saco esa arena para hacer vidrio y el vidrio lo recupero, no necesito seguir sacando esa arena. Entonces, ese es el fundamento principal en realidad, y eso significa cambios otra vez en la producción y consumo. De hecho, la economía circular son esos tres principios básicos a los que nos van a ayudar. Preservar ese capital natural, ¿no? O sea, cómo preservamos lo que tenemos y hemos obtenido, cómo optimizamos ese rendimiento y cómo buscamos la eficiencia y la eficacia. Ambas cosas, no vale ser solo eficiente, sino eficaz, porque si nuestros costos no nos dan, y ahí también es un problema, porque a veces la materia virgen sigue siendo más barata que la materia reciclada. Entonces, ese es otro tema que también se tiene que trabajar, y en realidad los incentivos deberían ir por ese lado a las empresas que están en ese proceso, ¿no? Vamos a mirar muy rápidamente una experiencia peruana. Esta es una experiencia peruana, está en la región San Martín, en el distrito de Tlaxcala, y ahí hay una empresa que está comprando lo que es biomasa. A la gente le compra los residuos del coco, de aguaje, hasta las pepas de aguaje, del maíz, la coronta, la cáscara del cacao, del café, todo, ¿no? Y obviamente pueden entrar los residuos orgánicos también. Y se está obteniendo lo que es el biochar. Y en realidad el biochar, este es un proceso ya, diríamos, más industrial, porque el compost lo podemos hacer manualmente en casa, pero el biochar podríamos en realidad ir a producir a escala mayor si tuviéramos más empresas industriales. Y aquí también puede ir obra por impuestos. De hecho, a la propia región San Martín le hemos propuesto al gobernador tener por lo menos en 4 provincias que ya tienen espacios legalizados, que tienen planta de valorización, como es Moyobamba, como es Rioja, como es San Martín, como es Guayaga. Pero bueno, eso también está durmiendo otra vez el precio de los justos, porque la idea es que el gobierno invierta en estas plantas y luego le den concesión al sector privado, porque si lo maneja el sector público, como los rellenos sanitarios, se les entrega todo construido y al año ya es un botadero, ¿no? Entonces, pero miren todos los beneficios del biochar y los usos que tiene. O sea, que no necesitamos otra vez seguir comprando urea. El gobierno subsidia la compra de urea cuando debería subsidiar estas plantas para utilizar. Hoy tenemos graves problemas con los incendios forestales. ¿Por qué se dan los incendios forestales? Porque hay una cantidad de biomasa que está ahí, que se prende muy rápidamente. Cuando esa biomasa podría venir para hacer este proceso que ya se está haciendo y que se obtienen varios productos. El principal es carbón, biocarbón, ecocarbón, porque el carbón que hoy mayormente se compra en el mercado es de la tala ilegal, es de una producción contaminante. Vamos a ver en las siguientes láminas. De hecho, miren, estos son datos oficiales que hemos sacado. Y en Perú hay más de 15.000 pollerías y más de 50.000 restaurantes que ofrecen en su carta parrilla. O sea que van a usar carbón. El carbón viene de la tala ilegal mayormente. Y obviamente eso tiene que ver con corrupción, porque hay mucha gente que se hace de la vista gorda frente a la tala ilegal, ¿no? Y de hecho, miren cómo se producen. Estas son fotos de Perú. Así es como se produce de manera contaminante cuando se tala y no haya un proceso industrial. Y obviamente en el mercado están como si nada. De hecho, esta es la marca que tiene esta empresa peruana, Ecocarbón. Lo pueden encontrar aquí en Lima, en WOM.
¿no? ¿Y por qué igual solamente debería esto ser más? Sí, me imagino que es la empresa que más le compra, ¿no? De hecho, yo visité la planta porque un amigo, además, que se llama Iván Rojas, y miren, de todos estos está comprando, no está recogiendo, está comprando. O sea, las señoras que venden coco asado ya no botan nada de sus residuos, los que están cerca, por supuesto, porque saben que le van a comprar, le van a vender. Entonces, imagínense Lima, que produce diario más de 8.000 toneladas, 4.000 podrían estar yendo, todo lo orgánico podría estar yendo a una planta industrial. ¿Por qué no se está haciendo otra vez, no? Y esta es una tecnología que ya se conoce en el mercado, que es pirólisis. No, esto es pirólisis. La pirólisis, exactamente. Llegas a 800 grados y lo que hace es todas estas biomasas, te va a sacar en estos trozos de carbón, pero puedes hacer también pellets para hacer incluso madera, si quieres irte de campamento, vas a llevar tu ecomadera, pero como también llega a 800 grados, el carbono está condensado y ellos están captando el carbono líquido como fertilizante. Y el biochar, lo más menudo va a biochar, ¿no? O sea, porque lo grueso va a carbón. Y con los datos de ellos es bien interesante porque, claro, el empresario es un ambientalista, Nato, esta es la marca, así es como le venden a las pollerías de las regiones, y este es el horno. Es un horno, ahora están invirtiendo en un horno mayor porque Walmart también les ha visitado y quiere tener en su como venta haciendo esto. Esto es toda la biomasa que se reincorpora. Y de hecho, además el 20% de sus ganancias cada año lo invierte en voluntariado ambiental para ir a limpiar las zonas más cercanas a ellos, ¿no? Hacer limpieza de los ríos. Y ellos... Una consulta. Sí. ¿En Perú esta es la única empresa que fabrica este tipo de carbón? Carbón sí. Porque este tipo de carbón. Porque hay otra planta en Machu Picchu que invirtió el grupo AG, pero solo sacan biochar. Pero tampoco es que funciona permanente, porque justamente esa plantita le entregaron a la municipalidad. Y hay días que no hay combustible, entonces no funciona, qué sé yo, ¿no? Exactamente. Y entiendo que ahorita una empresa extranjera, europea, ha invertido y va a empezar a producir en Piura. Van a empezar a producir biochar, pero porque el biochar para ellos es más rentable porque todo el norte es exportador y requiere para mejorar los suelos. Otra consulta. ¿Qué tan rentable es instalar este tipo de negocio de ecocarbón? O sea, es un, como usted dice, no es, hay uno solito acá en el país ahorita que está haciendo. Exacto. ¿Y sabe cuánto cubre de la demanda? El 1.8%. ¿Se imaginan ese mercado que está ahí? Hay totalmente para que inviertan. Yo ando diciéndolo en todas las conferencias que doy, por favor inviertan en esto, que es rentable. ¿No? Y más encajaría, o sea, yo dirigiría este negocio a los amantes de las carnes y de los pollos. Total. Es un negocio destinado. ¿No? Entonces, imagínense, de hecho, en casa nosotros usamos este ecocarbón, por supuesto, dura el doble, no humea, les puedo asegurar. No, y no cambia el sabor. Resiste, yo me compro una bolsa y me dura un buen tiempo. Porque ¿quién pues no quiere en casa ponerlo al cilindrito o algo? Exacto, pero ya sabemos que podemos comprar, ¿no? Con ecocarbón. Exactamente, eso ya está en el mercado. Una consulta, doctora. Yo solamente en consumo personal se me ha dado la manía, ya llevo meses en esto, de lavar las cáscaras de huevo. Y tengo ya aproximadamente, de la cantidad de consumo personal, aproximadamente unos 3 kilos de calcio, porque el huevo Sí. ¿Dónde vive, por favor, para recogerlo? Se lo doy si gusta, Ay, porque sí, no sé qué hacer es que con para el las calcio. plantas son maravillosas. Es para las plantas. Ay, no sabe. Incluso si tiene un macetero, mira, como una lampita pequeña que venden de Yo sí jardinería. tengo mi macetita, sí. Entiérrelo alrededor, no sabe cómo va a mejorar eso. Lo mismo es con la perfecto. cáscara de plátano. Si usted lo pica chiquitito y lo entierra, le da potasio, eso le da calcio. Porque muchas veces el suelo le falta esos minerales.
Pues si no lo usa, yo voy y lo recojo. No, ya sé cómo usarlo. Yo dije, ¿qué voy a hacer con tanto caso? Porque Incluso no necesita lavarlo. Porque no, apenas lo usa, lo chanca, lo aplasta y lo entierra y es mejor. No, lo que pasa es que yo lo conservo, si no lo lavo, se Ah, pudre. ya, claro. No, pero si tiene una macetita y lo puedo meter, no pasa nada. A las plantas, alimenta a las directamente. plantas. Directamente, digamos, por eso ya. yo me compro una palita y Ya, lo meto ahí. ¿Qué trae eso? Pero también puede Para ser para adoptar. el suplemento femenino cuando la edad ya empieza Ah, y por para supuesto. combatir la De hecho, hay una osteoporosis, investigación ¿no? que no se ha hecho, no se ha masificado. Claro. El PENIPA, que es el Programa Nacional de Pesca y Acuicultura, que ya no está, era como el Banco Mundial, se sacaba licitación a convocatoria de proyectos. Ujú. Entonces, cuando en el año 2019 trabajamos con Produce para decirle, oiga, dele más puntaje al que presenta proyectos de economía circular. Y efectivamente, les dieron 20 puntos más a cada proyecto y así nacieron muchos proyectos de economía circular. Y hay una bien interesante que estaba en la Universidad de Lima con una asociación, porque ¿dónde está el calcio también? En todos los moluscos, en todos los mariscos. Y al norte tenemos, pero botaderos inmensos, llenas de Sí, conchitas. Y conchales. todas esas conchitas se Conchales, pueden sí. convertir en calcio para la agricultura otra vez, porque muchas veces los suelos, sobre todo del sur del país, en Tacna, donde producimos palta, olivo, le falta calcio al suelo, Ujú. ¿no? Entonces tenemos a la mano como para poder producir otra plantita, para procesar todo eso y llevarlo para allá. Este es un mundo muy lindo. Estos son los subproductos, ¿ves? Claro. Ellos sacan el carbón y de la más chiquitito hacen carboncilla también, que y luego estamos usando en Ciudad Saludable esta carboncilla para hacer semillas reforestadoras de vida, le llamamos, en las zonas incendiadas, sobre todo en la Amazonía, donde no podemos llegar a ir a llevar una planta o reforestar, eso va a ser mucho tiempo. Entonces con carboncilla, con el compost, con un poco de arena, estamos y en lugar de usar harina de yuca, que es más cara, usamos la arrocilla y la llevamos a moler. Estamos haciendo una mezcla y en el centro van las semillas nativas para ir a reforestar. Entonces esta carboncilla hemos obtenido donación de esta empresa, unos sacos para poder producir. Las municipalidades nos donan su compost, o sea que esta es una colaboración de todos. Estos son los pellets o lo que serían las maderas que se sacan. Este es el carbono líquido, buenísimo también, ya lo probé en mis plantas ahí en Moyobamba. Entonces son algunos productos que van saliendo y este es el biocarbón, ¿no? Además del carbón. Esto es de Perú, esto es de aquí, de esta fábrica. Esto está en San Martín, como les he indicado. Pues aquí han habido algunos cambios, estos datos que me interesó que me dieran sus ventas. Y aquí vamos a mirar cómo empezaron ellos en el 2013 comprándole a 10 familias, ninguna empresa les vendía nada, produjeron solo 5 toneladas de carbón y en 2024 han dado un salto tremendo. Hay 189 familias que ya le venden sus residuos, la biomasa, 42 microempresas porque ya dicen yo tengo esto, ¿para qué lo voy a botar? Ya se lo venden a ellos. 7 empresas medianas, 4 empresas grandes que ya les están vendiendo. Ya el año pasado han producido 100 toneladas de carbón y tienen una red obviamente de más o menos 800 personas con las que se comunican. Y el año pasado con estas 100 toneladas solo cubre el 1.8%. Entonces de hecho está invirtiendo en más porque si ve que tiene mercado, pues, va para más, ¿no? Ahora estas son algunas fotos que hice en mi visita y tal. Y sí. ¿Y este proyecto es susceptible de poder también generar créditos de carbono? En realidad debería ir, porque hoy hay mucho tema con la no producir metano. Desmetanización. Eso es. Brasil está invirtiendo mucho y hay muchos financiamientos que se han creado para ir a invertir, sobre todo solo para ir a compost, porque ya con solo ir a compost inhibes la generación de metano. El metano hoy se señala que es 83 veces más contaminante que el CO2.
Pero si lo metes acá, obviamente ya no hay metano, ¿no? Que ya es otro proceso. Pero el metano es un combustible, ¿no? Sí, claro, pero si lo dejas mayormente donde está, Obviamente se... ¿no? Entonces se tiene que Se buscar pierde. otras alternativas de que no. Solamente con hacer compost y hacer los volteos inhibes metano, por ejemplo, ¿no? Incluso si todos los residuos van a un buen relleno sanitario, sigue generando metano, porque eso es orgánico que está ahí. Y en los rellenos sanitarios el mayor problema justamente es el gas, porque hay que tener quemadores para quemarlo, y el líquido lixiviado. ¿Quién genera el líquido lixiviado? Lo orgánico otra vez. Si no hubiera orgánico no tendríamos eso. Bueno, esta es una guía. Si ponen su teléfono pueden descargar esa guía de economía circular, que es Ciudad Saludable ha elaborado, súper práctica en realidad, buena para negocios pequeños, para municipalidades, para toda una mirada interesante. Y vamos a ver muy rápidamente un videito. Creo que me estoy... La naturaleza es circular. La naturaleza nada se pierde. Es cuando nosotros intervenimos que dejamos cosas que la naturaleza no ha producido, que alteramos todo. Y de hecho, hay áreas críticas en la economía circular que tenemos que mirar. Una de ellas es el agua. Este es un esquema de la secundaria, ¿no es cierto? Lo puse solamente para llamar la atención que, miren, del 70% es agua, 30% es tierra, y de ese 70% solo el 1% es superficial, y ese agua superficial que serían los ríos y lagunas los estamos llenando de contaminación, ¿no? Entonces es peligroso realmente porque sobre todo en la Amazonía los residuos de las granjas de pollos, de cerdos, lamentablemente todos terminan yendo al río. OEFA los multa, pero luego SENASA le hace un informe medio tenue y con eso judicializan el proceso y no pasa nada. Otra vez corrupción, ¿no? Entonces, en realidad, por un lado, el propio Estado invierte en OEFA para hacer las cosas mejor, viene otro que es SENASA, que es de agricultura, y tira abajo otra vez, ¿no? De hecho, la mayor cantidad de agua a nivel mundial que se usa es en la agricultura. Eso indica que la agricultura no está tecnificada. Podemos tecnificarlo para disminuir el consumo de agua, porque en realidad las guerras hacia adelante ya no será por petróleo, será por agua. La otra área crítica es alimentación, ya lo decía el Papa Francisco. Del 100% de alimentos que se producen en el mundo, el 30% se desperdicia. Este hotel es un hotel sostenible con una propuesta diferente, por ende supongo que no ofrece desayunos buffets, porque lamentablemente son los desayunos buffets que generan residuos de alimentos. Hoy en día todo el mundo está haciendo dieta, entonces come poquito, pero los desayunos buffet ofrecen 1000 cosas y luego todo se pierde, ¿no? Entonces no es posible que haya mucha gente muriendo de hambre cada día, y cada día el 30% de lo que producimos se genera en residuos. De hecho, el Banco Mundial y otras instituciones están trabajando para ver qué se hace para generar menos residuos de alimentos. Entonces, por favor, no se sirva más de lo que va a comer. Si va a ir al mercado, haga su lista de lo que va a comprar, porque si no termina pudriéndose la fruta, pudriéndose la verdura y no tiene sentido, ¿no? Ahí también hay que poner nuestra cuota. Esto es en energía. Lamentablemente la energía renovable sigue siendo poquita todavía. Estos son datos que aparecen a nivel mundial. La de esta década será el 2030, que tendremos ya los valores ahí. Pero ese verde de arriba, ese chiquitito, esa es la energía renovable.
Perú estamos en el 9% de energía renovable, aun cuando se ha indicado que tenemos que ir a hacer nuestros cambios de matriz energética, se dice ya en las actividades de adaptación y mitigación que tenemos, pero todavía no están habiendo esos cambios significativos. De hecho, ya hay algunas iniciativas, sobre todo en el norte del Perú, ¿no? Yo encuentro empresas que están invirtiendo en energía eólica, energía solar, hay ya más. Acá mismo, la propia Sociedad Nacional de Industrias, todo su techo está lleno de paneles solares y ya lo utilizan parte de la energía que pagan y ahorran, ¿no? En realidad, de hecho, en la Amazonía también cada vez más hay paneles solares, sobre todo para utilizar para la bomba, para sacar el agua para el riego. Entonces empiezan ya a haber alternativas, pero obviamente no es lo suficiente. Entonces deberíamos tener otra vez una ley aquí, esos tipos de ley debería promover el Congreso y no son ustedes, ¿no? Acá lo he dicho en voz alta. En realidad Eso también están promoviendo las energías solares. deberíamos, de hecho, lo que pasa es que si, por ejemplo, en otros países, tú mismo en casa tienes tu panel solar y te permiten ingresar al sistema. Entonces tú vas a pagar menos. Acá no te permite ingresar al sistema y además el costo de producción es mayor. En cambio, si te permitieran, podría masificarse más, ¿no? De hecho, la otra área crítica de residuos, y de eso ya hemos hablado un montón, así que ya voy a pasar corriendo. Solo señalar que lamentablemente siguen habiendo esos puntos críticos y la mejor basura es aquella que no se genera. O es aquella, el residuo está en un lugar equivocado, porque ya hemos visto que los residuos son dinero, ¿no? Entonces tenemos que ponerlo en un lugar adecuado. Rapidito vamos a ver sobre plásticos, porque es un tema que creo que nos interesa a todos. Plastics are all around us. We all benefit from them. They help make our cars lighter, protect our food and insulate our homes. As we use plastics in more and more ways, we're also creating more. But did you know that just 14% of global plastic packaging is recycled? All the rest, worth $80 to $120 billion every year, is lost after just one short use. And that nearly a third of all plastic packaging leaks into ecosystems where it can stay around for hundreds of years. This means that by 2050, there could be more plastics than fish in the sea. The new plastics economy aims to drive a movement towards a system that works, transforming the current take, make, dispose economy into one where plastics are designed to be used over and over again. To do that, we're bringing together leading organisations, experts and entrepreneurs from across the world to innovate, collaborate and rethink the way we produce, use and recover plastics. We know it's possible. Join us in creating an effective system that works for everyone. Visit newplasticseconomy.org to learn more and see who's already involved. Aquí están las 10 R's. Miren dónde está reciclaje, estamos muy bien lineal. La circular. Pero obviamente, como dice el dicho, es mejor reducir que reusar, es mejor reusar que reciclar y es mejor reciclar que no hacer nada, ¿no? Entonces, pero ahora vamos a hablar de 10, de lo que impulsa la economía circular. De hecho, una de las primeras es rechazar. Yo puedo rechazar los plásticos de un solo uso, yo puedo rechazar los envases descartables, porque estoy decidiendo yo. De hecho, como empresa también, las empresas grandes podrían rechazar todo el oro que viene de la minería ilegal. Si ellos rechazaran, no habría mercado. Todas las empresas de transformar la madera, si rechazaran la madera que viene de la madera ilegal, otro cantar sería. Yo me paro diciendo, siendo ministro también levantaba mi voz diciendo que debería haber una lista negra de empresas que compran oro ilegal y madera ilegal, pero no tiene eco, ¿no? Entonces, pero igual, imagino que lo seguiré diciendo hasta cuando tenga aliento. Pero bueno, entonces este es un primero rechazar, y he puesto ejemplos sobre todo de los que nos permite a nosotros
La otra es la de repensar, o sea, tenemos que repensar si necesito comprar todo lo que hay que comprar. Hoy en día los papás, las mamás dicen, no tengo tiempo para estar con mis hijos, ¿no? Hoy ya no hay esa transmisión de valores en casa, de ética en casa, ¿no? Porque hay que trabajar muchas horas. Cuando yo pregunto, ¿por qué tienes que trabajar 12, 14 horas? Es porque tengo que darle mejor a mis hijos. ¿Qué es mejor? ¿Un televisor en cada cuarto? ¿Una computadora para cada uno? ¿El teléfono último modelo? ¿No? ¿Necesitas eso? Los chicos necesitan que estés ahí, que hables con ellos, que juegues con ellos. No que estés corriendo para tener más dinero, para comprar, ¿no? Entonces, eso es repensar a nosotros, tienen que repensar los empresarios también qué productos van a sacar al mercado, reducir, y hemos visto, si usamos un tomatodo, pues tengo un filtro en casa, a lo mejor no voy a usar esto, alguna vez seguro que sí, pero será menos. Reusar, que es diferente de reutilizar. Si la ropa, ya hemos hablado de la ropa, si no te alcanza, si a los chicos ya les dejó, a lo mejor tienen un primo, tienen un amiguito o alguien que necesita, o hago mi venta. Estos envases han sido para almacenar, pues los estoy usando. Yo llevo al mercado y les digo, me saca la tara, por favor. Antes era tara, ¿qué? Ahora ya la gente sabe, ¿no? Sabe que pesa mi botella y me pone la canela, el clavo de olor, los envases o fotos que hice en casa, ¿no? Y se mantienen mejor. No le entra la polillita por si acaso se te va a hacer viaje. La de reparar, que nos hemos olvidado de remendar nuestra ropa, de reparar nuestros zapatos, pero en los mercados de los barrios todavía, aquí mismo en Surquillo, el mercado, tú vas al mercado y encuentras a las señoras que están con su maquinita, que reparan tu ropa, está el de la zapatería. Creo que donde más se usa esto es en el sector automotriz, en las empresas grandes, que obviamente las piezas son más costosas y reparar hay que hacerlo. Pero por ejemplo hay países, esta es una foto de Inglaterra. El gobierno de Inglaterra está dando un subsidio para implementar estos negocios. Con todo lo que la gente saca de su casa, porque antes, si preguntamos a nuestras abuelas, ellas cambiaban su refrigeradora como cada 50 años. No, hoy cambian en promedio 5 a 7 años. En Europa de 3. Entonces, cuando sacan estos artefactos, ¿a dónde va a ir? Ya no tenemos a dónde llevarlo. Entonces, han subsidiado, entonces ellos reparan y hay tiendas de segundo uso, ya no de ropa solamente, sino de artefactos. Restaurar lo viejo no está mal, si lo restauramos le va a quedar bien. Remanufacturar, de hecho en el Perú HP ya es una de las empresas que recoge todos sus cartuchos de impresión y los vuelve a cargar y los vuelve a vender. Esperamos que haya más empresas que se sigan comprometiendo. Reutilizar, acabó su vida útil pero lo puedo usar para otra cosa, ¿no? Y aunque con los neumáticos podríamos volver a hacer asfalto, ¿no? Que ya hay empresas, en Perú ya empiezan a llegar inversiones sobre eso, el comité de caucho de la SNI está trabajando en eso. Pero reutilizar también es en aguas hervidas. Un problema con la minería, ¿cuál es? Que la gente no lo quiere. Por el agua, ¿no es cierto? Dicen, Conga no va porque el agua. Y por los relaves también, por ambas cosas. Pero la mayor cantidad de la gente no piensa en el relave. La gente que dice, no, porque me va a dejar sin agua, no voy a tener agua. Esta es una empresa en Perú. Cerro Verde. ¿Dónde está? En Arequipa. No tiene problemas con la ciudadanía. Todo el agua que usa en su proceso productivo es agua servida. Reutilizable. Han invertido en una planta $10 millones, tiene muy buena tecnología, todo el agua tratada lo usan en su proceso productivo, el saldo le entrega a la municipalidad para las aguas, para las áreas de agua. Y antes el río Chile estaba totalmente contaminado, hoy ha recuperado su flora y su fauna. En el norte hay una empresa, no tengo el nombre ahorita, que le está comprando a una municipalidad por 30.000 soles al año el desagüe, para llevarlo a su planta de tratamiento, porque ahí tienen problemas para garantizar el agua todo el año para riego. ¿Dónde es eso? En el norte, creo que es Piura o tal, tengo el dato por ahí. Pero ya le está comprando el agua residual a la municipalidad para hacer su planta de tratamiento, porque con eso puede regar, porque nuestra ley dice con grado 4 ya puedes ir a hacer riego, ¿no? Entonces, y hoy la tecnología te saca increíblemente. En Suiza, tú visitas la planta de aguas de tratamiento de aguas residuales
Y el agua que sale al final, el ingeniero que te hace el recorrido tiene un vaso, abre el caño y lo toma. Yo tuve mis dudas, todavía no quise tomarlo, ¿no? Pero él ya lo tomaba, entonces, pero a nosotros todavía nos queda la desconfianza, ¿no? Pero miren el grado de tecnología que sale agua potable, ya ni siquiera para agricultura, ¿no? Bueno, reciclar ya todos sabemos que tenemos que hacer. La otra es la de recuperar. Hoy se habla mucho de una minería urbana, de muchos minerales en los aparatos de residuos eléctricos y electrónicos, ¿no? Todos estos. Hay oro, hay plata también, sobre todo en las laptops, ¿no? Hay oro y hay plata, pero hay todos estos otros elementos que podemos recuperar y eso le llamamos minería urbana. Y obviamente un tema muy importante para las universidades, sobre todo es la ecoinnovación. A eso tenemos que ir. Cada vez tenemos que ver qué más podemos hacer, qué cosas nuevas podemos hacer. Y hacia eso tienen que enfocarse las empresas, los subsidios de las tesis deberían ir para esa búsqueda, ¿no? Y vamos a terminar con un videito sobre consumo responsable. Agenda 2030. 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible para transformar nuestro mundo. ODS 12. Producción y consumo responsables. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Nuestro modelo de vida y de consumo demanda una gran cantidad de recursos. Tiene un alto impacto ambiental en el planeta y nos enfrenta a grandes contradicciones con el desarrollo sostenible. Un ejemplo. Alrededor de un tercio de los alimentos que se producen a escala mundial acaban siendo desperdiciados, en un planeta en el que muere gente por falta de alimento. Para garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles, la Agenda 2030 quiere lograr el uso eficiente de los recursos naturales y la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida. También quiere reducir el desperdicio de alimentos, promover la prevención, reducción, reciclado y reutilización de los desechos, fomentar el turismo sostenible, reducir los subsidios a los combustibles fósiles y fortalecer la capacidad científica y tecnológica de los países en desarrollo para favorecer un consumo y una producción sostenibles. Conseguirlo supone actuar desde todos los eslabones de la cadena productiva. A las personas, como consumidoras, nos corresponde adoptar estilos de vida en armonía con la naturaleza. A las empresas les corresponde adoptar prácticas sostenibles y desde las instituciones hay que promover la compra pública sostenible, entre otras cuestiones. En un planeta con recursos finitos, los modelos de producción y consumo que se adopten son claves para alcanzar el desarrollo sostenible. ¿Nos ponemos a ello? Bueno, eso es un poco lo que queríamos compartir ahora y cerrar señalando que Perú, de hecho, ya tiene avances en economía circular. Empezamos con la primera hoja de ruta que se aprobó en 2020 con el Decreto Supremo 003 en el sector industria, que fue para el 2020 al 2025. Este año acaba de publicarse la semana pasada la actualización del 2030. De hecho, en el 2023 se aprobó la hoja de ruta de economía circular para pesca y acuicultura. En el 2024 se aprobó la hoja de ruta para agua y saneamiento, y este año se aprobó la hoja de ruta nacional de economía circular, y la última hoja de ruta aprobada es la del sector desarrollo agrario y riego, y en este momento se está elaborando la hoja de ruta de turismo. Así es que en Perú, por normas, no estamos mal, estamos avanzando, ahora hay que llevarlo a la práctica. Sí. Una consulta. Durante el gobierno de Ollanta Humala se inauguró una planta de Chira, en La Chira. ¿Sigue funcionando esa planta? La de Aguas hervidas que antes se mandaban a Costa Verde y todo el mundo se bañaba en aguas fecales. Sí. Sigue funcionando. El tema ha generado problemas más bien con los vecinos aledaños. Porque se ha invadido la zona. Sí, y en realidad lo que se está haciendo es algo terrible. Se ha invertido mucho para hacer tratar el agua, pero no se está utilizando esa agua tratada.
se está descargando al mar. al mar. En lugar de utilizarlo, cuando las propias municipalidades aledañas están pagando a Sedapal porque usan agua tratada para el consumo humano para el riego. Cuando en realidad con que solamente le dotes de cisternas a las municipalidades pueden ir a sacar el agua para toda Lima metropolitana, ¿no? De hecho, Miraflores tiene una planta de tratamiento aquí en el Parque María Reich. Ya. Ahí hay una plantita pequeñita, es un RAFA, es un reactor anaeróbico de flujo ascendente, que es pequeñita. Y de hecho, otra parte trae el agua del río Lurín cuando hay agua para riego, pero con todo, todavía el 30% del riego de los parques Miraflores sigue siendo el consumo de agua de Sedapal, que es para el consumo humano. Y esa es una de las municipalidades que tiene, diría, mayor preocupación por ese tema, ¿no? Pero en realidad las inversiones son bajas ahora para eso. Pero estoy segura que todo lo que le pagan a Sedapal le daría para poner su planta a la municipalidad en un parque grande, porque además si funciona bien no tiene problemas. ¿Más comentarios? ¿Preguntas? Sí, una consulta. En cuanto, por ejemplo, al manejo de residuos, no son netamente hospitalarios, pero sí son relacionados a medicinas, empaques medicinales, no sé, jarabes. Salió una norma, me parece en el 2020 o 2021, pero